Claro que sí, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a comentar en esta sección. Un saludo caluroso desde México a nuestra audiencia. Y bueno, creo que lo más importante es precisamente leer exactamente lo que el Señor Jesucristo dijo en esta sección. Ahora, voy a leer del Evangelio de Mateo, que es el que han estado viendo en el versículo 5. Dice: parte cayó en pedregales, o sea, parte de las semillas cayeron en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Estas semillas, que ya ustedes han entendido de qué se trata, de qué está hablando, de la palabra de Dios, dice que cayeron en pedregales. Y el mismo Señor Jesucristo te explica que en esos pedregales, o digamos en esa tierra donde había realmente poca tierra fértil y todo lo demás era una tierra de piedras o tan dura que exactamente las raíces no podían penetrar en ella, dice que, no tenía profundidad de tierra, o sea, era muy superficial la poca tierra buena que tenía. Pero dice que salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, lo cual te está dando precisamente la razón por la que esta semilla no dio ningún fruto. ¿Por qué? Porque como no tenía raíz, se secó. Ahora, es todavía más sencillo lo que nosotros tenemos que hacer aquí como expositores. ¿Por qué? Porque esto el mismo Señor Jesucristo ya lo explicó. Él mismo dijo exactamente a qué se refería cuando Él dio esta parábola y cuando la gente lo estaba escuchando con tanta atención. Si tú me acompañas al verso 20, dice exactamente la explicación, lo que Él estaba queriendo decir, porque sus discípulos se le acercaron y le preguntaron qué era aquello, qué quería decir. Y dice el verso 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El Señor te está diciendo exactamente que representa a aquellas personas que escuchan la palabra, pero que no son profundos, son superficiales. O sea, dice que de repente reciben la palabra con mucho gusto, con mucha alegría. Yo he conocido, y creo que todos hemos conocido, personas muy entusiastas cuando escuchan las promesas de Dios, cuando escuchan el amor de Dios, cuando escuchan la misericordia de Dios, cuando ven a un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros en cualquiera de nuestras necesidades, en las promesas y los milagros de Dios, y todos nos emocionamos. Las personas se emocionaban también con el Señor Jesucristo y lo seguían. Lo seguían porque, pues, muchas veces con intenciones mezcladas. Lo seguían porque habían comido lo que Dios había multiplicado, o lo seguían porque habían sanado, o querían ser sanados, o querían recibir un milagro u otro milagro. Entonces las personas veían ciertos o muchos beneficios del reino de los cielos, pero no consideraban a profundidad lo que implicaba caminar con el Señor Jesucristo. Desde luego que ya el Señor Jesucristo sabía eso, y había dicho también en otras partes del Evangelio, lo puedes ver, que cuando vayas a tomar esa decisión tan importante, te sientes y calcules el precio. Lo que sucede es que al no tener suficiente tierra, al no tener raíces profundas, al no estar bien arraigadas esas raíces, cuando viene el tiempo de la prueba, el tiempo de la aflicción, que invariablemente va a venir. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que vivimos en un mundo caído, simplemente por el hecho de que hoy en día lo bueno se le quiere llamar malo y a lo malo se le quiere llamar bueno. Vamos a tener realmente dificultades como cristianos. La persona que quiera caminar de una forma piadosa va a tener persecuciones, va a tener adversidad, va a tener muchas tribulaciones por causa de querer caminar con Dios. Entonces, básicamente, lo que ya para concluir, lo que quiero decir es que
se refiere a aquellas personas superficiales, muy entusiastas, pero a la hora de las tribulaciones, a la hora de la dificultad, a la hora de enfrentar un mundo adverso, una familia adversa, entonces dice que se pierde la semilla y que no da fruto. Así que bueno, pues esta es exactamente la explicación, la misma que dio el Señor Jesucristo, en otras palabras. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Te exhorto a que no seas así, te exhorto a que te sientes y calcules los gastos, calcules el precio, porque merece la pena, como quieras, lo que tengas que perder, merece la pena caminar con el Señor Jesucristo de aquí y hasta la eternidad. Muchísimas gracias, Antonio Paniagua, desde la Ciudad de México. Dios te bendiga mucho.